Hoy te traemos a este restaurante para degustar uno de sus platos especiales, el rabo encendido. ¿Lo conoces? No. Quédate para ver cómo nos sorprende. Venga. Vamos a leer la carta. Tenemos aquí muchísimas opciones. Ya nosotros hemos pedido. Veamos: entrante, papas arrugadas, ensalada de la casa, caldero del día, que no preguntamos qué es lo que hay, garbanzadas, callos hemos pedido porque nunca los hemos probado. Vamos a ver esta experiencia. Bueno, madre mía. Luego los caracoles, que ya saben que de la isla de Gran Canaria los caracoles más ricos que he probado son de aquí, de este restaurante. Pimiento padrón, gambas al ajillo, croquetas de pollo, de espinacas, de pescado, y también tienen un mix de croquetas. Quesos tenemos queso tierno, queso en aceite de oliva, queso semitierno y un mix de quesos. Especiales de la casa: tenemos queso herreño ahumado, tenemos también jarrete de ternera con salsa de mostaza, este nunca lo hemos probado. Tenemos un salteado de champiñones y gamba y lasaña. Carnes: tenemos ternera, lomo alto, solomillo, rabo de toro con miel. Bueno, tenemos también costillas, cerdo ibérico, medallón de cochino negro, codillo. Bueno, aquí tienen montones. Cordero, muy importante, la pata de cordero también exquisita, se las recomiendo. Sí, se la pueden consultar en nuestro canal. Sí, hay un video, se las dejamos por aquí. Una paletilla de cordero, sí, que no me la pude comer completa y yo soy de comer. Muy buena, muy buena. Pescado, también tienen pescado fresco del día, calamar sahariano, salmón noruego y lomo de bacalao. Bueno, vamos a hacer un brindis por el amor, que nunca falte, porque en realidad hoy voy a degustar uno de los platos que hace tiempo estoy por comer. Yo brindo por ustedes, gracias por apoyarnos y por compartir este espacio con nosotros. Esto comienza pero muy bien. ¿Sabe a quién le toca el turno? Le toca el turno a Ratoncito. Miren para aquí, señores, un queso herreño a la plancha con mermelada de arándanos. Aquí, ¿esta mermelada de qué es, Giselle? De melocotón. De melocotón. Tiene encima, pero lo más importante es que tiene encima mojito. El que no sepa lo que es mojito, o mojo de cerdo, mojo de cochino, o mojo canario, tienen que venir a probar esta exquisitez, porque yo lo probé y me quedé con los ojos así virados en blanco. Vamos a probar esta exquisitez. Yo lo sé que esto es algo picante, ya desde ahora se lo digo, que es algo picante, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Puedo probarlo otra vez. Creo que me voy a mudar para el Hierro, fíjense, me lo digo. Pero esto... ¡Qué explosión de sabores! Se me va así en la boca. Es que, señores, el mojo canario le da un toque al queso. El queso suavecito con la combinación de lo salado con lo dulce. Yo no tengo que esperar más para decirle. Primero le voy a decir dos cosas. La primera, que creo que Giselle no va a comer de este plato porque esto está, pero exquisito, exquisito, a la enésima potencia. Uno de los quesos más ricos que he comido en mi vida, porque hay quesos ricos, hay quesos y quesos, pero cuando lo combinas con dos tipos de mermelada, pero lo más importante, con este mojo encima, está wow y wow. Pancito con alioli que no me puede faltar, viene calentito. Señores, tengo una seguidora que me dice que la comida no se huele porque es de mal gusto, pero ¿a quién no le gusta sentir el olor del pancito fresco, calentito? Bueno, es que esto es vivir, es vivir. Miren, alioli, vamos a ver. ¿Cómo sabes eso? Porque tú eres el especialista en alioli. Siempre excelente. En Gran Canaria se come alioli muy rico, pero este siempre me gusta muchísimo. Bueno, y nosotros este plato, al menos yo nunca lo había probado. Debo decir, los callos, que el olor me ha recordado un montón a la comida de mi abuela, a lo que se hacía en casa, sobre todo en Navidades, fines de año.
Vamos a ver, yo veo aquí que hay de todo un poco. Voy a probar. Veamos. Yo callo se había comido, lo que pasa que todavía no tenía el canal de YouTube. Pero sí, es muy rico, muy rico. Bueno, súper rico. Me encanta. Y una vez más tengo que decir que este plato me ha remontado en el tiempo. No me lo imaginé, la verdad que no había tenido la curiosidad de buscar en internet. Del 1 al 10, ¿qué valoración le da? Yo le doy un 15. Y además tiene está. picante. Sí, tiene picante, tiene justo, preciso para que pique, pero para que puedas comer. Bueno, yo en Está realidad lo probé en exquisito. casa de un amigo, así que no tiene nada que ver con cómo debe estar el gusto de No. este plato. Está exquisito, yo se lo recomiendo. Y además, nunca imaginé que fuera de esa parte de la ternera, del estómago, porque para nosotros callos son los callos de los pies, ¿no? Pero no, está muy, muy rico, señores, se lo recomiendo si nunca lo han probado. Bueno, si Giselle probó este callo, yo también tengo que probarlo. Pero me dijiste que es el estómago, ¿no? Este no será la oreja de la vaca. Bueno, es broma, es broma. Sabemos que es vacuno. Pues sí que está rico. Está muy, pero muy rico. Lo que pasa es que está picante. Tiene su toque de picante y esto tiene un gusto, pero muy sabroso. Ya Giselle sabía yo que le había dado un 15. Si el 10 máximo está dando un 15, es porque está muy, pero muy rico. Ahora toca el plato especial, por lo que estoy aquí, porque es tercera vez que vengo a este restaurante, ¿eh? Paletilla de cordero, lomo alto que parecía que era el Teide, y ahora con rabo encendido. Este rabo encendido dicen que es una receta cubana. Bueno, dicen no, es una receta cubana. Y mayormente se come en España, en Madrid, Andalucía, en Estados Unidos, fundamentalmente en Miami y en República Dominicana. Pero si esto es cubano, le voy a hacer una anécdota. Una vez en La Habana Vieja, en el casco histórico, iba un camión con una vaca. La vaca se cayó y todavía después de 17 años están buscando los restos. Así que si esto es un plato cubano, muy pocas cubanos han comido este plato, se lo puedo asegurar. Déjenme en los comentarios si han comido este plato, pero voy un poquito más allá de aquí. Antes de venir, he hecho encuestas a mucha gente sobre el rabo encendido o rabo de toro y no lo conoce. ¿Por qué encendido? Por el picante, por el chile que tiene. Déjenme probar este exquisitez, porque vuelvo y repito que es uno de los platos mejores que he comido en mi vida. ¿Cómo lo hacen aquí? Que aquí dicen que es donde mejor se hace en la isla. Es una lástima que no tenga una vaquería, porque si hubiera una vaquería, dice me tenía que hacer rabo de toro permanente. Viene acompañado con papa, ¿no? Vamos a ver la papita, porque la papa también no la vamos a desperdiciar. Tiene buena pinta, aunque yo no soy de papa. No, tienen que venir a probarlo. Yo lo vine aquí por gusto. Para yo venir 3 veces a un mismo restaurante, tiene que ser que la calidad esté muy alta. Y yo siempre he considerado este restaurante como uno de los mejores restaurantes de Gran Canaria. Y esto es una prueba más de que este rabo de toro está para chuparse los dedos, sinceramente, suavecito. Miren cómo está esto aquí, suavecito. Esto está para chuparse los dedos, sinceramente. Vamos a ver si lo puedo coger. Debe tener un toque dulzón al final porque tiene miel. Esto es una especialidad. Yo puedo decirle categóricamente que he probado el queso y para mí es uno de los mejores quesos que he comido en mi vida. Probé también callo, se me había olvidado hasta el nombre del plato. Y también estaba exquisito, no sé si por el toque picante. Y este ahora de rabo de toro. Vengan a probar el rabo de toro, que se van a acordar de Tanda, pero para toda su vida, porque es un plato exquisito. Eso es rabo de toro, me suena como una mala palabra, pero no tiene nada que ver con eso. El rabo de toro es
uno de los platos más exquisitos. Lo que me gusta a mí de estos restaurantes que como, miren para aquí, como si estuviera en casa. Cojo un poquito de rabo encendido, lo ligo con los callos y el pan con alioles. Qué rico. Está tan rico que me parece que estoy comiendo en casa, ¿no? Entonces, hay que decir que este plato está súper exquisito. Aquí en Valsequillo, no se pierdan un vídeo que hicimos en el programa de fiesta, el anterior, que es sobre el espectáculo mejor, digo yo, teatral que hay en Gran Canaria, que se llama La Suelta del Perro Maldito. Mírenlo, échenle un vistazo. Vamos a seguir disfrutando de este manjar. No es la temporada de la piraña. Aquí lo que pasaron fueron 2 pirañas, señores. Esto está como tiene que estar. Todos los platos en general están de primera, muy buenos. Le toca el turno al golosín. Mousse de galleta horneada. ¿Con qué más, Giselle? Sirope de chocolate. Pero también lo customicé. ¿Ven por qué brilla tanto el dulce? Leche condensada por dentro. Vamos a ver a qué sabe esto. Yo siempre me dejo recomendar y le digo a la gente qué dulce tiene, cuál me recomienda, porque había polvito uruguayo, había tarta de queso. Esto está exquisito, exquisito. Esto está wow, wow y wow. Hemos terminado nuestra cena, todo exquisito. Además, probamos platos que nunca habíamos degustado y nos encantó. Si te preguntas cuánto hemos pagado, pues mira, como siempre, ni tan caro, 47,70. ¿Qué les puedo decir? Que es un sitio al cual hemos vuelto, por lo cual a nosotros nos encanta. Si quieres saber su nombre, se llama Restaurante Hijos Ortega y se encuentra en Valsequillo, Gran Canaria. Y por supuesto se encuentra 100% recomendado.